All right. So we are in a series on 1 Corinthians, and today we're in chapter 4, and we're going to do verse 9 through verse 13. Ok, entonces estamos en una serie en el libro de la Primera de Corintios y vamos a continuar y hoy vamos a estar en el capítulo 4 de Primera de Corintios y vamos a estudiar los versos del 9 al 13. So let's read. Ok, entonces vamos a leerlo. Primera de Corintios 4, 9. A veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed, y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. Whenever I read Paul, it's a little bit confusing for the reality of the church today. Cada vez que yo leo un libro de Pablo, me provoca confusión al compararlo con la realidad de la iglesia hoy. I mean, because the church today, we have an understanding that as believers in Christ, we should have everything great all the time. Porque como iglesia y como creyentes, hoy tenemos el entendimiento de que por esto debemos de tener todo lo que necesitemos y deseamos ya. And then the person that has the most stuff, the best, God loves him the most. Y pensamos que aquel que tiene las más cosas y las mejores y las más bonitas es porque Dios lo ama más a él. Like that's our reality. That's what we've been told. Y esa es nuestra realidad, es lo que se nos ha dicho. And so Paul's dealing with a church that has that mentality. Y Pablo en este momento está lidiando con una iglesia que tiene esa mentalidad. So like, listen, if it looks good and it smells good, it is good. O sea, si se ve bien y huele bien, entonces está bien. And Paul's saying, wait a minute, that doesn't make sense because my life's not so great. Y Pablo levanta la mano y dice, oigan, espérenme, no tiene sentido porque en mi vida no está pasando esto. In verse 9 he says that they are, let me find it here, they're like the last in the line. Y en el versículo 9 dice que son el último de la cola. And what it means is it refers to the Romans when there would be a general that came back and had conquered something. Y esto está haciendo referencia a la época romana cuando iban a una batalla y regresaban vencedores. So they would come in like on the main road and they would bring everything that they had won in the battle. Y entonces venían aquí en la Villa Apia, en la calle principal y con todo lo que se habían ganado en la batalla. It's like their trophies, and so they're coming in with all their trophies. Con todos sus trofeos. And at the very end of the line, Y al final de la cola were the people that were going to die. venían los capturados que iban a morir. Like they're going to bring them into town, they're going to go through the whole spectacle, and then they're going to die. Los van a traer, los van a pasar por toda la ciudad como un espectáculo y al final van a morir. Sounds like a great way to get to know a new city. Suena como una super manera de conocer una ciudad nueva, ¿no? It's like great, like we're just going to walk into town, everybody's going to be out, and then they're going to kill us. It's just Vamos a llegar a la ciudad, todo el mundo va a estar afuera viéndonos y luego nos matan. it's just Wednesday. It's a Wednesday. Es como un miércoles cualquiera. So Paul begins to give an example of himself as the guy that is getting drugged through the city and then will be killed. Y Pablo está empezando a hablar de sí mismo como si él fuera esta persona que viene en la cola del batallón como un esclavo. And the church has presented themselves as this highly educated and successful and sort of upper echelon group. Y la iglesia, por otro lado, se está presentando como este grupo privilegiado de la parte de hasta arriba de la sociedad. They
they have like accommodated themselves to society in a way which they were respected and honored. Ya se han acomodado dentro de la sociedad en una manera en que la sociedad los respeta y los honra. And Paul says, well, apparently I'm just a fool. Y Pablo dice, pues parece que soy un tonto entonces. And if we understand Paul's story, his journey is actually very foolish. Y si entendemos la historia de Pablo, su historia pues puede que sí sea muy tonta. I mean, think about Paul, who is a rabbi. He's very important, and he's very good at torturing and killing Christians. Aquí teníamos a Pablo, que era una persona muy importante dentro del grupo de los judíos, muy bueno ya con una buena carrera en tortura de cristianos. And he has this encounter with Jesus that transforms his life. Pero tiene un encuentro con Jesús que transforma su vida. And he is the perfect guy to preach the message of Jesus to the Jewish people. Y se convierte en la persona perfecta para predicar el mensaje de Jesús al pueblo judío. I mean, he is Jewish. He's a rabbi. He knows the Torah. He's intelligent. He speaks well. O sea, este cuate sí es judío, era un rabí, se sabe la Torah, sabe las palabras correctas para hablar con los judíos. I mean, he can show up anywhere and people will be like, wow. Puede aparecerse en cualquier lado y la gente quedará asombrada. But in his transformation, he says, Jesus, I will do whatever you ask me to do. Pero en su transformación, él le dice a Jesús, ¿sabes qué? Ok, voy a hacer lo que tú quieras que yo sea. He takes a posture of obedience, Toma una postura de obediencia which leads him to minister to the Gentiles. y que lo lleva a ministrar no a los judíos, sino a los demás. Which is not the best fit for him. Lo cual como que no era lo natural para él. I mean, he knows the Jewish community. He knows the laws. He knows the way they think. He's the perfect candidate to take Jesus to them. Él conocía a los judíos perfectamente, sabe cómo piensan, cómo habla. Era el candidato perfecto para ser el que le ministrara a los judíos. And God says, no, you're going to go to the Gentiles. Y Jesús le dice, no, tú te vas a ir con los gentiles. Which your intelligence means nothing to them. Y por cierto, todo lo que tú sabes, tu inteligencia, a ellos no les dice nada. All your background and your heritage, you being a rabbi, pointless. Tus antecedentes, el que seas un rabí, olvídate, un rabino, no importa con ellos. They are smarter than you and more educated and cultured. Ellos, de hecho, son más listos que tú y tienen más cultura. And everything you do is going to look incredibly stupid. Y todo lo que tú hagas les va a parecer como una tontería. But you said you'd obey, so Pues dijiste que ibas a obedecer, ¿no? that's why, like, when you are talking to God, be careful what you say. Por eso tienes que tener cuidado lo que dices cuando estás orando. It's like, no, like, I'll do whatever you ask. Como cuando dices, Señor, voy a hacer lo que tú me pidas. Maybe you should say, what do you want? And then tell him if you agree to it or not after. Quizás deberías primero preguntarle cuál es tu plan y luego ya ver si estás de acuerdo con el plan o no. Because we want to prove that we're full of faith and everything. So whatever you ask. Porque pues queremos probar que estamos llenos de fe y decimos, lo que tú me pidas yo voy a hacer. And then he says something. Y luego te llega un mensaje. And we're like, whatever you ask next. Y le decimos, bueno, lo que siga. Just give me 3 options. Bueno, dame 3 opciones. And I'll choose. Y ya, una de esas. Paul says he's a fool for Christ. Y Pablo que dice que es un tonto o que es insensato por Cristo. Which is incredibly humbling. Lo cual es muy humilde. It's something that requires him to care more about what God thinks about him than what the world thinks about him. Es algo que requiere de él que se preocupe más de lo que Dios quiere de él que lo que el mundo quiere de él. And he is confronted with a church that has decided that what the world thinks or what society says is more important than what God says. Y se tiene que confrontar con una iglesia que ha decidido que lo que dice el mundo, la opinión del mundo es más importante que la opinión de Dios. But he does it
in obedience. pero lo hace en obediencia. It looks strange to those around him, but it's perfectly normal to him. Y parece algo muy extraño para todo el mundo alrededor, pero es normal para él. He says, we are fools for Christ, we are weak, but you guys, super smart. Y dice, pues nosotros nos hemos convertido en un espectáculo y somos unos tontos y ustedes son súper listos. You guys are honored everywhere and we are dishonored. Ustedes tienen honor en todos lados y nosotros estamos deshonrados. Everywhere you go, people celebrate. Everywhere we go, people throw stuff at us. A donde quiera que tú vas, el mundo te celebra y a donde quiera que nosotros vamos, nos avientan tomatazos. He says, we work hard with our own hands. Nosotros trabajamos con nuestras manos. Which for the people he's talking to, that was the lowest of low that you could do, was work with your own hands. Y para los con los que está hablando, está representando pues, lo más bajo de lo bajo, ¿eh? Que tienes que trabajar con tus manos para ganarte la vida. I mean, if you were smart and socially acceptable, you didn't work with your O hands. sea, si eres listo y ya eres aceptado en sociedad, ya no eres alguien que trabaja con las manos. You paid people to work with their hands. Contratas a alguien que haga ese trabajo. There was no going to Home Depot and doing a weekend project at your house. No iban a Home Depot a comprar cosas para un proyecto de fin de semana en la casa. It's like, no, you call somebody and say, I need you here to fix my sink. No, le hablabas a alguien y le decías, necesito que vengas a arreglarme el lavabo. I just got a manicure Me acabo de hacer un manicure and this thing has to last. y me tiene que durar. I have a fancy dance tonight. Tengo un baile en la noche. And Paul, to fund his ministry, is working with his hands. He's making tents. He's doing something so that the gospel can expand. Y Pablo, para financiar su ministerio, está trabajando con sus manos, trabaja haciendo casitas de campaña, está haciendo todo lo que puede. And as a result, the people he's ministering to are like, oh, but, I mean, he sounds okay, but his hands are really dirty. Y como resultado, a la gente a la que Pablo le está tratando de ministrar y de predicar, dicen, oye, pues mira, medio que suena bien, pero pues mírale las manos. He goes on to say, he's like, and apart from that, like right now, today, we're hungry. Y dice, y aparte de todo, tenemos hambre. We're like always hungry. Y aparte siempre tenemos hambre. We barely have a place to live. Apenas si tenemos donde cubrirnos. We're foolish. Somos tontos. You guys have everything figured out. Everything is beautiful and organized. You guys are like the best of the best. No, y ustedes ya entienden cómo está todo, ya lo averiguaron y son lo mejor de lo mejor. So we're insulted. Nosotros somos insultados. And when we are, we respond by blessing, Y cuando nos insultan, respondemos bendiciendo. which is one of the greatest lessons Jesus left us, is that we bless, always bless, never curse. Y es una de las lecciones más importantes que Jesús nos dejó, que siempre, siempre bendecir, nunca maldecir. See, Paul is presenting a life that makes no sense to the secular culture or at this time the culture that is established by the believers of Corinth. Y en este momento Pablo les está presentando una vida que no tiene absolutamente nada de sentido, ni para el mundo secular, ni tampoco para la iglesia de este momento en Corinto. They have presented themselves in a way that is unbecoming for people of belief. Se están presentando de una manera que no va con alguien que sea creyente, And they're doing it in obedience. pero lo están haciendo en obediencia. And Paul begins this letter to Corinth saying, all of the things you value aren't as valuable as you think they are. Y Pablo empieza esta carta a los Corintios diciéndoles, todo lo que tú piensas que es valioso no tiene el valor que tú le estás dando. All the things that you're pursuing at the end are vanity at best. Todas aquellas cosas que tú persigues como metas no dejan de ser a lo más vanidad. Because Jesus isn't really concerned with whether your reputation is good or not. Porque a Jesús no le importa si tienes buena o mala reputación.
He's not so concerned with whether your hands are nice and soft or if they're hard from work. No le importa si tus manos están lisitas y limpias o si están duras por trabajo. He's not concerned that you preserve your reputation and your image to your community. What he's concerned about is that you're obedient to the call that he's placed on your life. No le importa que tengas un lugar privilegiado en tu comunidad. Lo que le importa es que respondas con obediencia al llamado que tienes en tu vida. See, throughout history, we have heroes of our faith. Y a lo largo de la historia existen a los que se les llama héroes de la fe. These heroes have become heroes because they did things that the society didn't understand. Y estas gentes se han hecho héroes porque hicieron cosas que en su momento la sociedad no entendía. Because they listened to the voice of God and they obeyed his call for their specific life. Porque escucharon la voz de Dios y obedecieron su llamado específico sobre su vida. One of the guys I really love, one of my heroes is Bonhoeffer. Uno de los que a mí me encantan, uno de mis héroes, es Bonhoeffer. Yeah. No, I'm not saying he was in the Bible. I'm just saying he lived. Okay. Yeah. No está en la Biblia, no lo busquen, Bonhoeffer. Bonhoeffer was a pastor. Ese señor Bonhoeffer era un pastor, He was like a professor. era un profesor And he lived in Germany with Hitler. y vivía en Alemania al mismo tiempo que Hitler. And he began to see what was happening in Germany and he started to speak out against it. Y empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando en Alemania y empezó a hablar en contra de eso. And that didn't make him very popular with Hitler. Y eso no lo hizo muy popular con el gobierno de Hitler. And as he was growing in his stature and his intelligence and his voice, Y conforme fue creciendo en su exposición, en su alcance que tenía, he had opportunities to travel outside of Germany. tuvo oportunidad de viajar afuera de Alemania. For a while he was in England and he was helping pastor a church there, and everybody that was there told him, stay here, don't go back to Germany, you surely will die. Y por un tiempo estuvo en Inglaterra haciendo labor de pastor en una iglesia ahí, y todo el mundo le decía, por favor quédate, no te regreses, te van a matar. All of society, including the church at that time, was saying, don't go back, it's too dangerous, you're too controversial, surely you will die. Todo el mundo y la iglesia le decía, no te regreses, es muy peligroso para ti y pones en peligro tu vida. But he tried to stay, Y trató de quedarse, and he couldn't, pero no pudo. because he knew that God was calling him to be a voice to those that didn't have a voice in his nation. Porque él sabía que Dios lo estaba llamando a ser la voz de los que no tenían voz en Alemania. I mean, the reality is it would have been much easier just to stay in England. I mean, it's really nice there. La realidad es que hubiera sido mucho más fácil quedarse en Inglaterra, aparte se la pasa uno muy bien ahí. I mean, he had a community, he had friends, he had prestige. Tenía una comunidad con amigos, tenía prestigio, And he went back. pero se regresó a Alemania. And he didn't stop speaking out against what was going on in his Y country. no dejó de hablar en contra de lo que estaba pasando en su país. And it cost him his life. Y le costó su vida. And when you read his diaries from the times that were the most difficult, Y cuando lees los diarios que dejó de cuando eran los tiempos más difíciles, you never hear him saying, I should have stayed in England. nunca lo oyes manifestar un deseo de haberse quedado en Inglaterra. You never hear him say, like, if I would have just stayed, I would have had everything, and now I've lost it all. Nunca dice, si solo me hubiera quedado, no hubiera perdido todo lo que ya he perdido hoy. What you read is that he says it's all worth it because of Jesus. No, lo que lees es, todo vale la pena por Jesús. That he has an intimate relationship as he walks in obedience that is worth more than any of the prestige the world could offer.
que tiene una relación íntima con Dios, caminando en obediencia, que vale más para él que todo el prestigio que el mundo le puede ofrecer. He was a fool for Christ. Y fue un tonto por Cristo. He did what the world said was ridiculous because he didn't care what the world said. Hizo lo que al mundo le parecía en ese momento que era ridículo, porque no hizo lo que el mundo le decía que hiciera. And the reality is that sometimes that is easy to do with the outside world. Y la verdad es que a veces eso es fácil de hacer hacia el exterior. Like when the world, like outside of faith, outside of belief, who do crazy things, it's really easy sometimes to not do that. Cuando tú ves que ahí alrededor el mundo está haciendo cosas tremendamente locas, pues sí que es fácil tú decir, no, yo no le entro a eso. No, I'm good. Like I don't need any of that. That's fine. Yo no necesito nada de eso, gracias. What's difficult Lo que es difícil is to obey what the Father is asking you to do in the face of your church culture. Lo que es difícil es obedecer lo que Dios está diciendo que hagas, no frente a los extraños y a las costumbres raras, sino frente a tu propia comunidad. When the church, the community of faith says, wait a minute, what you're doing doesn't make any sense. Cuando tu iglesia y tu propia comunidad de fe te dice, oye, lo que estás haciendo está mal, no tiene ningún sentido. You're like this is the call of God for me. I'm being obedient. No. Obedience shouldn't look that messy. Y tú dices, oye, pero es que yo tengo un llamado en mi vida, estoy siendo obediente. Y te responde, no. O sea, la obediencia no debe de verse tan ridícula. Just in case you didn't realize, the way obedience looks for us is this. Y, hombre, pues si no te habías dado cuenta, para nosotros la obediencia se debe de ver así. But for me, obedience doesn't look like that. Oye, pero para mí la obediencia no es eso. Well, then you better submit. Pues entonces, sujétate. To us. A nosotros, pues. Not to God, like, because that's too messy. To us. No a Dios, a lo que nosotros te decimos. Because we can do it really clean. Porque podemos hacerlo de manera muy limpia. I think of a guy like Van Gogh. Y me acuerdo de un tipo como Van Gogh, Who was a missionary. que fue un misionero, And a really bad one. muy malo. Like at least his head guys thought he was a horrible missionary. El hombre, quien estaba sobre cabeza de él, pensaba que era un misionero pésimo. Because he wasn't really like saving anybody. Porque no estaba salvando a nadie. Like he was with the most drug addicted, drunk, homeless people. Estaba con los borrachos, sin casa, drogadictos. And so he would use his missions budget to like give them food and stuff. Y usaba lo que le daban de presupuesto, ¿no?, de misionero para comprarle comida a esta gente. And he began to live with them. Y empezó a vivir con ellos, How they lived. como ellos vivían. And the head mission dudes came to see him and said, wait a minute, what's going on here? Y el director de misiones vino a hacer una visita y dijo, ¿qué está pasando? Like, dude, you haven't showered in a month. You stink. You look horrible. No te has bañado, hueles pésimo. So where's the money we're sending you? ¿Dónde está el dinero que te mandamos? Like, oh, I fed these drunk guys. Y él dice, bueno, pues le di de comer a estos borrachos. Well, then, okay, but how many got saved? Bueno, ¿y a cuántos salvó Dios? None. Pues creo que ninguno. But we're really like getting to know each other, and it's been great. Pero nos estamos conociendo y vamos bien. And they kicked him out. Like, Y entonces lo corrieron. it's like, no, you can't be a missionary. Ya no puede ser misionero. Like Van Gogh was a failed missionary. Entonces, Van Gogh fue un misionario que falló. I mean, that's really hard. Un misionero que falló y eso pues, está difícil, ¿no? It's like super hard to be a failed missionary to drunk homeless people. Está difícil ser un misionero fallido a borrachos en casa. So, but he was deeply artistic. Y él era profundamente artístico. It came out of his very emotions, his very being. He was created for that. Y sus emociones, su propio ser, él está creado para ser un artista. And the reality is, as a missionary, his art came out in the way he loved and adapted and cared for the people that were the least of the least. Y como misionero, ese arte salía en la manera en que él se adoptó y amó a esas personas que eran lo bajo de lo más bajo. But the church didn't like it Pero a la iglesia no le gustó because it was messy. porque fue sucio.
Because it didn't look the way our understanding of mission looks like. Porque no se veía como lo que nosotros entendemos que un misionero debe verse. So they fired him, Entonces lo despiden, which was great. lo cual resultó muy bien. I mean, for all of us, because look at everything he did after he got fired for being a Digo, missionary. para nosotros, porque mira toda la obra que creó después de que se le despidió de ser misionero. But what would have happened if his community saw that in him and said, be obedient to what God's called you to be? ¿Por qué hubiera pasado si su comunidad hubiera visto la manera en que él estaba obedeciendo y le hubiera dicho, sigue adelante con lo que estás haciendo? What would his ministry have looked like if they would have recognized that God had called him to do something and supported him in obeying that? ¿Cómo se hubiera visto ese ministerio si su comunidad hubiera reconocido que Dios lo llamó para hacer algo de una manera y lo hubieran apoyado para poderlo hacer? What would Paul's ministry had looked like if he wasn't always fighting the religious people? ¿Cómo se hubiera podido ver el ministerio de Pablo si no hubiera tenido que estar constantemente peleándose contra los religiosos de su época? Who said, wait a minute. We don't use our hands. Our hands. Que le decían, oye, no, espérame, pero aquí nosotros no usamos nuestras manos. You guys cannot lead anything if you're always dirty. No puedes ser líder de nada si siempre estás sucio. How are you ever gonna get people to follow Jesus if you don't have a life that shouts awesome? ¿Cómo vas a poder lograr que alguien siga a Jesús si tu vida no es un reflejo de un éxito rotundo? How are you gonna get people to follow Jesus if it doesn't look right? ¿Cómo vas a lograr que la gente siga a Jesús si no se ve bonito? And Paul looks at them and says, because it's obedience. Y Pablo responde diciéndoles, porque es obediencia. Because I'm following the call of God on my life. Porque estoy siguiendo el llamado de Dios en mi vida. I'm doing exactly what he's asked me to do. Estoy haciendo exactamente lo que me pidió que hiciera. And even though it seems harsh, I really don't care what you think. Y aunque te parezca rudo, me importa muy poco lo que pienses. I care what he thinks. Me importa lo que él piense. And whether you understand it or not, Y si lo entiendes o no, he's the one that matters. él es el que importa. We live the majority of our life fearful of what other people think of us. Y vivimos la mayoría de nuestra vida con temor de lo que van a pensar los otros de nosotros. We live our lives so that people will think a certain thing about us. Y vivimos nuestra vida de cierta manera para que la gente piense de cierta manera de nosotros. And our faith is walked out with that same sort of ethos. Y nuestra fe refleja esa misma manera de pensar. We care more about what the people around us think about our walk with God than what he thinks about it. Vamos por la vida con una fe en la que nos importa más lo que los que están alrededor de nosotros piensan a lo que piensa Dios. We walk around making sure we do everything exactly right so that people will say, that guy's good. Y vamos por la vida haciendo las cosas que pensamos que es lo correcto que se debe hacer para que los que están alrededor piensen, él es muy bueno. Which is so sad. Lo cual es tan triste. Because Jesus came to create followers of him, not followers of random dudes. Porque Jesús vino a crear seguidores de él, no seguidores de algún tipo por ahí. When he went to his disciples, he said, follow me. He didn't say, follow all these rabbis. Cuando vino con sus discípulos, les dijo, síganme a mí, no les dijo, sigan a ese grupo de rabinos. He didn't say follow me, but make sure that when you do, it looks okay to everybody around you. No dijo, síganme y asegúrense que cuando me sigan, se vean bien. Paul's talking to the church in Corinth and he's saying the exact same thing. He said, I really don't care what it looks like. I'm obedient. Y Pablo aquí a los Corintios le está diciendo lo mismo. No me importa tanto cómo se vea, estoy en obediencia.
I'm really not concerned with what society thinks about me working with my hands. What I'm concerned with is obedience to the one who sent me. No me importa tanto lo que la sociedad piense de si trabajo o no con mis manos. Lo que me importa es estar en obediencia de aquel que me mandó. Our faith expression should be dirtier than it is. Y la expresión de nuestra fe debería ser más sucia de lo que es. It should be much more connected and grounded to the obedience of the Father than it is what other people think. Mucho más conectada a la obediencia del Padre que a lo que las otras personas piensan. But is it? ¿Pero es así? If you look at your life, if you look at your walk with God, is it authentically connected to what the Father's called you to do? Si ves tu vida y si ves tu camino con Jesús, ¿está auténticamente conectada a lo que Dios tiene para ti? Or is it specifically conformed to what others expect it to look like? ¿O se ha conformado específicamente a lo que alguien más o los demás te dicen cómo debe de verse? What a tragedy it is that we take freedom that we receive from Christ and we trade it for the acceptance of others. Y qué tragedia es que tomemos la libertad que nos da Jesús y la intercambiemos por ser aceptados por los demás. So man, like, here's my freedom. Just tell me I'm good. O sea, es decirle a alguien, mira, aquí está mi libertad, solamente dime que lo estoy haciendo bien. Here, I'm laying down everything that like burns within me, but just so my life conforms to your expectations. Dejo todo lo que me empuja por dentro con tal de que esté de acuerdo a tu expectativa. I mean, it doesn't mean we get to just do whatever we want. Y no significa que hagamos lo que queramos. Because like we hear freedom and we're like, man, that's it. Like it's going to be a party from here till eternity. Porque escuchamos la palabra libertad y pensamos que va a ser una fiesta. When you're a teenager and you're reading the Bible for permission to do whatever you want, that's what you fall on. Freedom. We have freedom. I'm going to use my freedom. Y cuando eres un adolescente y estás buscando cómo conseguir permisos y ves la libertad en la Biblia, dices, esta es mi palabra. Yo soy libre para hacer lo que quiera. And when they ask you, like it's in the Bible, it says it right there. I'm free. I'm free. Y tienes tu fundamento en la Biblia, ¿no? Tengo libertad. So we don't have freedom to do whatever we want, Y no es libertad para hacer lo que se nos antoje. but we do have freedom to be who God's called us to be. Tenemos libertad para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. I mean, you can do whatever you want, but it has consequences. Hombre, puedes hacer lo que quieras, pero tiene consecuencia. That's why there's some sort of guidelines there so that we don't have to face the consequences of those things. Y por eso hay guías también para no tener que enfrentarnos consecuencias de hacer ciertas cosas. It's not so that we can have less fun. No es para que no tengamos tanta diversión. See, but there is nothing better than walking the way God's created us to walk. Pero no hay nada mejor que caminar en el camino que Dios nos ha puesto. To be released, to be wildly us. Ser libres y ser, hombre, libre de ser salvajemente tú. When we understand uniquely the way we were created and then obey the call of God in our lives. Entender la manera única en la que has sido creado y obedecer el llamado en tu vida. The world around you might think it's crazy, and they're right. For them it's crazy, but for God it's exactly what he thought when he thought of you. Y el mundo alrededor puede verte y pensar que estás haciendo algo desquiciado y puede que sí sea locura para el mundo, pero para Dios es exactamente lo que tienes que hacer. So he's called us to be unique, to be individuals, not to just conform to the structure and the boundaries that the world or the church has placed on us. Y nos ha llamado a ser únicos, a ser individuales, no a conformarnos a un patrón que el mundo tiene hecho para ti. For some of us, that means that we go against the society in a radical way. Y para alguno puede significar ir en contra de lo que la sociedad dice de una manera radical. When the world is trying to consume more, like we are just getting rid of everything. Cuando el mundo está consumiendo más y más, tú estás deshaciéndote de todo.
For others, God has called us to capture the most resources that are possible to help his kingdom expand. Y para otros puede ser que tu camino sea el capturar lo más recursos posibles para ayudar a expandir su reino. For some of you, it's art and it's expressed on the canvas or in music or on the television. It's just, that's your calling. Y para alguno tu llamado es ser artista y lo expresas en un canvas o en música o en un lienzo. It doesn't always look the same. No es igual para todos. Paul was a disaster to the world. Pablo para el mundo era un desastre. Bonhoeffer was ridiculed for being stupid enough to go back to his death. Bonhoeffer, el que estábamos hablando, lo ridiculizaron por ser tan tonto de regresarse a un lugar donde se puso en riesgo de muerte. Van Gogh was kicked out of the ministry because he loved too much. A Van Gogh lo corrieron del ministerio porque amaba demasiado. But they all obeyed what the Father was asking them to do. Pero todos obedecieron su llamado. At the end of the day, obedience is so much better than sacrifice. Y al final del día, obediencia es mucho mejor que sacrificio. I think many of you have been fighting for years to slowly kill who you are so that you can conform to what others expect. Y yo creo que muchos de nosotros y muchos de ustedes por muchos años han estado lentamente matando a la persona que ustedes tienen el llamado de ser con tal de conformarse a una expectativa de alguien más. And we somehow mistakenly think that Jesus will be the most happy with us when we look the most like our neighbor. Y pensamos equivocadamente que Jesús va a ser lo más feliz con nosotros cuando más nos parezcamos a nuestro vecino. It's like, nope, he's got to be super happy. We look exactly the same. Y pensamos, no, ya debe estar súper feliz porque estamos idénticos. The reality is, he is most pleased, he is most happy with us when we are the most content in him. Pero la realidad es que Él está lo más complacido de nosotros cuando más cerca estamos de su llamado. The more we obey, the more content we will be. Y entre más obedezcamos, más contentamiento vamos a lograr tener. The less we will care what the world thinks, and the more we will care what he thinks about us. Y lo menos que nos va a ir importando lo que piensa el mundo, y más nos va importando lo que piensa Jesús de nosotros. Paul was a fool for Christ. Pablo se convirtió en un tonto por Jesús. Whose fool are you? ¿Por quién te estás haciendo un tonto tú? Let's worship. Vamos a orar.